Pío, ¿dónde te has metido? Ah, estás aquí. ¿En qué época estamos? Exacto, gracias, Pío. En el siglo XVII hubo un auge económico en las islas debido a la exportación de malvasía, sobre todo a la Inglaterra de Shakespeare y a las colonias americanas. Este vino fue famoso y muy celebrado en la época. Prueba este Canary Jack, Sir John. Verá que es una auténtica maravilla. Le diré a Marmaduke Random de Canarias que me envíe unas barricas. La prosperidad económica favoreció la consolidación y aumento de la nobleza y el clero y el establecimiento de una burguesía comercial, pero mantuvo a las clases bajas en niveles de supervivencia. Por el amor de Dios, señor, deme medio real. Que me perdone su señoría, por el amor de Dios. A lo largo del siglo XVII, las familias isleñas con mayor peso económico y político compraron títulos de nobleza aprovechando la eterna falta de dinero de los monarcas de la Casa de Austria, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Así quedó definida la clase social dirigente. ¡Qué bonito! ¿Dónde van a colocarlo? Esto ya está, a lo alto de la fachada. En la sociedad de aquel tiempo, ser noble no era solo un honor. Además, era también la forma de acceder a cargos para toda la vida y de no pagar impuestos. Yo, Bartolomé Benítez de Lugo, sobrino del adelantado, regidor perpetuo del Cabildo de Tenerife y fundador del convento de San Lorenzo, dispongo que a mi muerte, con las rentas de mis propiedades, se den misas en mi nombre a perpetuidad. Francisco, hijo mío, acércate. Dígame, padre. Tienes que prometerme que fundarás un mayorazgo. Lo prometo. El mayorazgo consistía en reservar para el primogénito la mayor parte de la herencia y que éste no la pudiera vender. Así la transmitiría a su vez entera de generación en generación. ¿No es así? Así lo tengo yo escrito. Solo falta añadir que los herederos debían ser buenos cristianos, no tener problemas con la Inquisición y casarse con personas de su rango. Voy a ver lo que está pasando ahora. Dispongo que mi hijo Francisco construya la capilla mayor del convento con un sepulcro para él y sus descendientes, en agradecimiento a San Lorenzo por su visión. ¿De qué visión está hablando? Sí, hombre. Se cuenta que estaba una noche don Bartolomé durmiendo tranquilamente en la cama cuando... ¡Bartolomé! ¡Despierta, despierta y levántate, que tu casa está ardiendo! San Lorenzo, bendito, sálvame del fuego. Gracias, San Lorenzo. Estas leyendas pías fomentaban las donaciones a las instituciones religiosas, que por su parte otorgaban privilegios a los donantes. Padre prior, quisiera poner nuestro escudo de armas sobre la capilla. Tenéis mi permiso. La conservación del linaje obligaba a los hijos segundones a emigrar o a dedicarse a la carrera eclesiástica sin desmerecer su lustre social. En cuanto a las hijas, dado el alto monto de la dote, a menudo solo dedicaban una al matrimonio y el resto eran destinadas a ser monjas en conventos de clausura, los únicos que existían. Los matrimonios eran pactados por los padres desde la infancia y quien rompía esta norma era condenado al deshonor y a la ruina. Antonio Pinto de Guisla, ¿aceptas a Josefa Narcisa Maciú y Maciú por esposa? Sí, la acepto como mi esposa. Eran bodas entre desconocidos y sin rastro de amor. La esposa cristiana está sujeta a la voluntad de los padres y, por el vínculo matrimonial, al marido, a quien debe servir y respetar. Ha de dar a luz una familia numerosa, vigilarla, cuidarla y darle una buena educación. La masa de la población, las llamadas clases bajas, pobres y mal alimentadas, se dedicaban al cultivo de los campos.
Nos ayudamos con la explotación de hornos de alfarería hechas sin torno, haciendo el carbón en los montes, pastando el escaso ganado en los prados comunes o ejerciendo los oficios considerados más viles. Hoy voy a ver si me invitan a comer en esta casa. ¡Ah, qué bien huele! ¿Qué es esto? Es una humilde rala de gofio. ¿Y con un poco de aceite? El aceite es un lujo que no nos podemos permitir porque aquí no tenemos olivos, como el pan, que es solo para los ricos. No tengo apetito. Me da tanta pena ver a la gente viviendo en esta pobreza. ¡Señor cura! ¡Señor cura! ¡Ha ocurrido un accidente! ¿De lanza? No, ha sido de soga. La pregunta es para saber si hay que descolgarse de un risco o saltar alguna quebrada con una lanza. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué susto! Los curas rurales, a diferencia del clero urbano aristocrático, viven de las limosnas de los pobres feligreses y conectan con ellos perfectamente. De origen modesto y con poca formación, los curas participaban de la visión religiosa campesina llena de devociones que a veces bordean la superstición, el culto a pinos santos, los bailes entre las imágenes o las enfermedades debidas a almas en pena. Igual ocurría en los abundantes conventos, pues muchos miembros de las clases pobres ingresaban en ellos para asegurar su subsistencia y la de sus familias. En los conventos femeninos conviven las dos clases sociales. Las monjas de la aristocracia pagan una fuerte dote, aunque inferior a la de un casamiento. 1.200 ducados. Comían de todo, no trabajaban, tenían criadas e incluso esclavas propias. Tráeme algo de comer. Enseguida, señora. Y aquí están las hermanas haciendo dulces. Son para el señor obispo. ¡Miren, una araña! ¡Oh! Estas son las monjas pobres, tienen que trabajar y no pueden ejercer ningún cargo. El comercio del vino de Malvasía trajo a nuestras tierras a multitud de comerciantes extranjeros, sobre todo a ingleses. Al ser la mayoría protestantes, tenemos una difícil integración y aunque algunos nos hemos hecho católicos y nos casamos con damas isleñas, siempre traemos las sospechas de las gentes del país. Pues en este tiempo en que la religión lo abarca todo, los frailes potencian la hostilidad del pueblo hacia nosotros. ¿Dónde van? ¡Vamos! ¡Venga, hombre, extranjeros protestantes! ¿Dónde van? ¡Están endemoniados! ¡Son enemigos de la cristiandad! ¡Fuera de aquí! ¡Venga, que se vayan! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Largo! ¡Ay! ¡Protestantes! ¡Fuera! ¡A vuestra tierra! Ave María Purísima. Los frailes son obstinados y no aceptan a quienes no creen en la intersección de los santos. ¿Creéis en la intercesión de la Virgen? Jesús es mi intercesor. Arrodillaos ante ella si no queréis condenaros toda la eternidad. Yo no me arrodillo ante una imagen de madera. ¿O estáis locos o sois el demonio en cuerpo y alma? Pese a algún incidente, hay aquí una tolerancia hacia los protestantes que no se da en ninguna otra región de España. Tenemos aquí, en el Puerto de la Cruz, el único cementerio propio que existe en todo el Imperio Español. Y así fue, hasta bien entrado el siglo XIX. La clase dominante les protegió siempre de los desmanes. El comercio era la base del bienestar comunitario y descuidar su seguridad hubiera sido como tirar piedras sobre el propio tejado. Por otro lado, la expansión de la aristocracia en el siglo XVII llevó a la compra de pueblos enteros a la corona. Los señores quieren plantar viñas en las dehesas comunales. ¿Dónde pastaremos?
Si el cabildo vende estos terrenos para viña, nos vamos a quedar sin leche y sin queso. Ni podremos comer carne. ¿Cómo voy a sostener a mi familia si no puedo ganar algo curtiendo las pieles? ¡Viva el rey! ¡Fuera los traidores! ¿Qué creen que están haciendo, desgraciados? ¡Aparta, mayordomo! Hirieron también a mi mujer y derribaron la hacienda, y había hasta curas entre ellos. Yo, Miguel Escudero de Peralta, como juez, ordeno que se someta a tormento a los implicados hasta que confiesen su culpa en los disturbios y que los frailes y curas alborotadores sean trasladados a Gran Canaria, y reafirmo que don Pedro Carrasco y su esposa doña Inés de Ascanio son los legítimos propietarios de las dehesas. Como ven, pese al motín han triunfado los intereses de los grandes propietarios sobre los de las clases humildes. No sé si vendrán tiempos mejores, esperemos que sí, pero hasta entonces, hasta el próximo capítulo.